Bienvenidos amigos a nuestra nueva inmersión profunda en la historia y la fe. Hoy nos adentraremos en un tema que ha cautivado a la humanidad durante siglos, la vida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia cristiana. Exacto. Nos basaremos en los relatos del Nuevo Testamento, un conjunto de textos que nos ofrecen una ventana a un periodo crucial. Y a lo largo de esta inmersión prestaremos especial atención a ciertas palabras clave. Son como señales que nos ayudarán a comprender mejor los eventos y su significado. Palabras que resuenan a través del tiempo y que siguen teniendo un impacto profundo en nuestras vidas hoy. Empecemos por el principio. Antes de la llegada de Jesús, hubo un periodo conocido como el periodo intertestamentario. Son aproximadamente 400 años que a veces se describen como un silencio. Un silencio que, sin embargo, estuvo lleno de cambios y acontecimientos importantes. No olvidemos que durante este tiempo el mundo mediterráneo estaba en constante transformación. Ah, sí. El auge de Grecia, por ejemplo, dejó una huella imborrable en la cultura y el idioma. El idioma griego koiné se convirtió en la lengua franca de la época. Piensa en la importancia de esto. Un idioma común facilitó la comunicación y la difusión de ideas. Es como si se hubiera preparado el terreno para la llegada de un mensaje que trascendería fronteras. Exactamente. Y luego el surgimiento de Roma con su enorme poderío militar y su red de caminos. Esas calzadas romanas que conectaban todo el imperio. Se convirtieron en las vías por las que el evangelio se extendería a gran velocidad. Increíble cómo la historia a veces entrelaza eventos de maneras inesperadas y mientras tanto, ¿qué sucedía con el pueblo de Israel? A pesar de no tener profetas en ese periodo, la esperanza de un Mesías, un libertador, seguía viva en sus corazones. Bajo el dominio extranjero, esa esperanza se convirtió en un anhelo aún más profundo. Recordemos la revuelta macabea, un breve periodo de independencia que mantuvo encendida la llama de la fe. La fe en que Dios no los había olvidado y que cumpliría su promesa de enviar un Salvador. Una promesa que se haría realidad con la llegada de Jesús. Ahora, hablemos del contexto en el que Jesús nació y creció. ¿Qué nos puedes contar sobre el ambiente socio-religioso de la época? Había diversos grupos que ejercían influencia en la sociedad judía. El Sanedrín, por ejemplo, era la máxima autoridad religiosa y política. Compuesto por diferentes facciones, ¿verdad? Sí, tenías a los saduceos, que solían provenir de familias adineradas y que no creían en la resurrección ni en los milagros. Y controlaban el templo, el centro del culto judío. También estaban los fariseos, un grupo más numeroso y conocido por su estricta observancia de la ley de Moisés y las tradiciones. Y no olvidemos a los escribas, expertos en la ley, que a veces tenían interpretaciones diferentes a las de Jesús. En el ámbito político estaban los publicanos, judíos que trabajaban para Roma, recaudando impuestos y que eran vistos como traidores por muchos. Y en el otro extremo, los celotes, que buscaban la liberación de Israel a través de la lucha armada. Un panorama complejo y diverso. Y en medio de todo esto aparece Jesús. Y tenemos la suerte de contar con 4 relatos de su vida en los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 perspectivas que, aunque diferentes, convergen en un mismo mensaje central. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo, por ejemplo, escribe para una audiencia judía, mostrando cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Marcos nos presenta un relato más dinámico y lleno de acción. Lucas, por su parte, enfatiza la compasión de Jesús por los pobres y marginados. Y Juan profundiza en la naturaleza divina de Jesús y su relación con el Padre. A pesar de sus enfoques distintos, todos los evangelistas proclaman la misma verdad. Jesús es el Salvador del mundo. Empecemos entonces a recorrer la vida de Jesús. Su historia comienza con la anunciación a María y su nacimiento en Belén. Belén, un pequeño pueblo de Judea, cumplía la profecía de Miqueas que anunciaba el lugar de nacimiento del Mesías. Un nacimiento humilde en un pesebre, prefigurando la vida, servicio y entrega de Jesús. Su infancia transcurrió en Nazaret, un pueblo de Galilea, donde aprendió el oficio de carpintero, probablemente de su padre José. Una vida sencilla que preparó el camino para su ministerio público. Su bautismo, en el río Jordán, por Juan el Bautista, marcó el inicio de su misión. Juan predicaba el arrepentimiento y el bautismo como símbolo de purificación. Al ser bautizado, Jesús se identificó con la humanidad y se sometió a la voluntad del Padre. Y en ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y se escuchó la voz de Dios declarando: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Un momento crucial que confirmó la identidad divina de Jesús y su propósito en el mundo. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Una prueba intensa en la que Satanás intentó desviar a Jesús de su misión.
Pero Jesús resistió cada tentación, usando las Escrituras como arma contra el enemigo. Su victoria en el desierto nos enseña la importancia de conocer y aferrarnos a la palabra de Dios para vencer las pruebas que enfrentamos. Tras su experiencia en el desierto, Jesús regresó a Judea y se encontró con un fariseo llamado Nicodemo. Nicodemo, un líder religioso, buscó a Jesús de noche, intrigado por sus enseñanzas. Y Jesús le habló del segundo nacimiento, la necesidad de nacer de nuevo, no físicamente, sino espiritualmente. Un cambio radical del corazón que solo Dios puede producir, una transformación que nos hace nuevas criaturas. Jesús también extendió su ministerio a Samaria, una región habitada por personas que los judíos consideraban impuros. En Sicar, tuvo un encuentro memorable con una mujer en el pozo. Una mujer samaritana a la que Jesús le ofreció el agua viva que sacia la sed espiritual para siempre. Este encuentro rompió barreras religiosas y sociales, mostrando que el mensaje de Jesús era para todos, sin distinción. De regreso en Galilea, Jesús enfrentó el rechazo en su propia ciudad, Nazaret. La gente se asombró de sus palabras, pero también dudaron de él. Les costaba creer que el hijo del carpintero pudiera ser el Mesías. Su falta de fe limitó su ministerio en Nazaret, confirmando la enseñanza de que nadie es profeta en su tierra. Entonces Jesús se trasladó a Capernaum, que se convirtió en el centro de su ministerio. Allí seleccionó a los 12. 12 hombres comunes y corrientes, pescadores en su mayoría, a quienes llamó a seguirlo. Los 12 apóstoles, los futuros líderes de su iglesia, que serían sus discípulos y testigos de su ministerio. Hombres como Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Mateo. Jesús los instruyó y los preparó para la tarea que les esperaba. Proclamar el evangelio a todas las naciones. En Capernaum, Jesús pronunció el Sermón del Monte, una de las enseñanzas más importantes de su ministerio. Una guía para vivir en el reino de Dios, un llamado a la santidad y a la práctica del amor. Jesús enseñó sobre la humildad, la misericordia, la pureza de corazón, la búsqueda de la paz. Principios que desafían nuestros valores humanos y nos invitan a vivir una vida transformada por el poder de Dios. Jesús también demostró su poder sobre Satanás, a través de milagros y exorcismos. Sanó enfermos, liberó endemoniados, calmó tormentas, multiplicó panes y peces. Actos que evidenciaban su autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad e incluso la muerte. Señales que confirmaban su identidad divina y su poder para vencer el mal. A medida que su ministerio avanzaba, Jesús comenzó a enseñar a través de parábolas. Historias sencillas con un significado profundo que revelaban la verdad del reino de Dios. Las parábolas, como la del sembrador, la del hijo pródigo o la del buen samaritano, son una invitación a reflexionar y descubrir las enseñanzas de Jesús. Cerca de Cesarea de Filipo ocurrió un momento crucial, el testimonio de Pedro. Pedro, hablando en nombre de los apóstoles, reconoció a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una confesión de fe que marcó un punto de inflexión en la vida de los discípulos. Sobre esta roca, Jesús edificaría su iglesia. Poco después, en el monte Tabor, tuvo lugar la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de la gloria de Jesús resplandeciendo como el sol. Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, aparecieron junto a él. Una anticipación de la gloria celestial que espera a los que siguen a Jesús. Al acercarse la fiesta de la Pascua, Jesús regresó a Jerusalén, donde la oposición a su persona crecía cada vez más. En varias ocasiones intentaron apedrearlo por sus enseñanzas y por afirmar ser el Hijo de Dios. La tensión aumentaba a medida que se acercaba el momento culminante de su misión. Ante la hostilidad, Jesús se retiró estratégicamente, sabiendo que su hora aún no había llegado. En Perea, al este del Jordán, Jesús preparó a sus discípulos para su partida. Les habló del costo de seguirlo, de la necesidad de renunciar a todo por el reino de Dios. Les enseñó a través de parábolas, como la del buscando al perdido, el amor incondicional del padre que busca a sus hijos. Un amor que se alegra cuando el perdido es hallado. En Betania, cerca de Jerusalén, ocurrió el milagro de la resurrección de Lázaro. Un acto poderoso que demostró la autoridad de Jesús sobre la muerte y su poder para dar vida. En Jericó, Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo aceptado, un jefe de publicanos despreciado por la gente. Jesús lo llamó por su nombre y lo invitó a su casa, mostrando su amor y misericordia hacia los pecadores. La transformación de Zaqueo, que decidió restituir a quienes había defraudado, es un ejemplo del poder del perdón y la gracia de Dios. La última semana de la vida de Jesús estuvo llena de momentos cruciales. Su entrada triunfal en Jerusalén, aclamado por la multitud que lo reconocía como el Mesías. La purificación del templo,
donde Jesús echó fuera a los mercaderes y cambistas, mostrando su celo por la santidad del lugar de adoración. La última cena con sus discípulos, donde instituyó la Santa Cena en memoria de su sacrificio. Su oración en Getsemaní, un momento de angustia y entrega a la voluntad del Padre. La traición de Judas, que lo entregó a las autoridades judías. La condena injusta por parte del Sanedrín. La negación de Pedro, que por miedo negó conocer a Jesús. Y finalmente la crucifixión, la muerte de Jesús en la cruz. Un acto de amor supremo, donde Jesús cargó con el peso de nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Pero la historia no termina ahí. La tumba vacía y las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos son la prueba de su victoria sobre la muerte. La resurrección, el fundamento de nuestra fe, la esperanza de que nosotros también resucitaremos a una nueva vida. Después de 40 días, Jesús ascendió al cielo, prometiendo enviar al Espíritu Santo para guiar y fortalecer a sus seguidores. Y así llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, dándoles poder para predicar el Evangelio con valentía. En Jerusalén se produjeron primeros milagros que confirmaron el mensaje de los apóstoles. Pedro sanó a un cojo de nacimiento en la puerta hermosa del templo, lo que atrajo a multitudes y provocó la intimidación de las autoridades. A pesar de la oposición, la iglesia crecía rápidamente. Pero también enfrentaron desafíos internos, como el caso de Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y sufrieron las consecuencias. Un recordatorio de que la santidad y la integridad son esenciales en la vida cristiana. Los apóstoles fueron perseguidos y encarcelados, pero Dios los liberó milagrosamente en varias ocasiones. Señales de que Dios estaba con ellos y que nada podría detener la expansión del Evangelio. La iglesia crecía tanto que se hizo necesario organizar su servicio. Surgieron los diáfanos, como Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban predicaba con valentía el evangelio, pero fue acusado de blasfemia y apedreado hasta la muerte. El primer mártir de la iglesia, un ejemplo de fidelidad y entrega hasta el final. La persecución dispersó a los creyentes, pero esto contribuyó a la expansión del evangelio a otras regiones. Felipe predicó en Samaria y a un eunuco etíope, llevando el mensaje de salvación a nuevos horizontes. Y luego, la dramática conversión de Pablo en el camino a Damasco. Saulo, un fariseo que perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús resucitado que transformó su vida. Pablo se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes, llevando el evangelio a los gentiles. Dios lo usó poderosamente para abrir las puertas de la iglesia a todas las naciones. Pedro tuvo una visión que le mostró que Dios no hace acepción de personas y que los gentiles también podían recibir el don del Espíritu Santo. Esto allanó el camino para el primer viaje misionero de Pablo. Pablo y Bernabé recorrieron diversas ciudades de Asia Menor, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias. En el Concilio de Jerusalén se resolvió la controversia sobre si los gentiles convertidos debían circuncidarse y seguir la ley de Moisés. La decisión fue que no era necesario, lo que significó una gran libertad para los nuevos creyentes. Pablo realizó 2 viajes misioneros más, extendiendo el Evangelio a Macedonia, Acaya, Grecia, Asia y Éfeso. Escribió cartas a las iglesias que había fundado, que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Cartas llenas de enseñanzas, exhortaciones y aliento para los cristianos de todos los tiempos. En su tercer viaje, Pablo enfrentó oposición en Éfeso, donde su predicación del Evangelio afectó los intereses de los artesanos que fabricaban imágenes de la diosa Artemisa. De regreso a Jerusalén, Pablo fue arrestado y acusado de incitar a la rebelión. Enfrentó juicios ante Félix, Festo y Agripa y finalmente apeló al César. Fue enviado a Roma como prisionero, pero aún así continuó predicando y escribiendo. Durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribió las llamadas epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses, Cotenses y Filemón. Cartas llenas de esperanza y ánimo que nos muestran cómo vivir la fe en medio de la adversidad. Después de un tiempo en libertad, Pablo fue arrestado nuevamente y sufrió el martirio en Roma durante el gobierno de Nerón. Un final que selló su fidelidad a Cristo y su entrega total al Evangelio. Pero a pesar de su muerte, la expansión del Evangelio no se detuvo. Otros discípulos y misioneros continuaron la obra, llevando el mensaje de Jesús a nuevos territorios. El Espíritu Santo seguía obrando en la iglesia, guiándola y fortaleciéndola. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión profunda, desde los albores de la historia hasta el florecimiento de la iglesia cristiana. Hemos visto cómo Dios preparó el escenario para la llegada de Jesús. Cómo su vida, muerte y resurrección cambiaron el curso de la historia. Y cómo el Espíritu Santo impulsó la expansión del Evangelio a través de la iglesia. Querido amigo que nos escuchas, ¿qué te ha impactado de esta historia? Te invitamos a meditar en estas palabras clave que hemos explorado.
a profundizar en los relatos del Nuevo Testamento y descubrir la riqueza del mensaje de Jesús. A buscar la guía del Espíritu Santo para comprender el significado de estos eventos para tu propia vida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.